Vamos a ver este video que se dice: podrían ir a prisión por orar en sus casas. Y literalmente ya este señor, por ejemplo, fue a prisión. Veamos esto. Escocia podría ser usada para meter a las personas a la cárcel si están cometiendo el terrible crimen de orar en sus casas. Y no, gente, esto no es una broma. Es una realidad que sucede cuando los grupos progresistas hacen de las suyas para pedir más libertad mientras le roban a los demás la suya. Solo porque... Fíjense que para este punto ya tuvo que censurar la palabra progresista. Y no hace falta. Aunque YouTube, por ejemplo, el título del video de ayer me lo desmonetizó por poner progre. ¿Ok? Tengo que poner progre con un 0 en lugar de con un AU, porque así son. Y lo que ocurre es que así sea que vos no sos cristiano o lo que fuera, pero pensá en cualquier principio que vos tengas en el mundo, ¿ok? Y vos decís, ni siquiera orar en la privacidad de tu casa. O sea, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cuál es la lógica retorcida? ¿Que hay una policía por ahí? Vamos a verlo. O sea, es tan estúpido que... o sea, esto es lo más avasallante de la libertad que he visto hasta la fecha. Porque fíjense que siempre se metieron con crímenes de odio. Está bien, por ahí si uno insulta, por ahí si uno habla, no sé, del 11, cosas así, ¿ok? Pero esto... que no les gusta sentirse incómodos. Y gente, lo que está pasando en Escocia es una prueba más de esto. Recientemente entró en vigor la ley de los servicios de auto del 2024 que pretende penalizar cualquier actividad que cause acoso, alarma o angustia tanto al... Alarma o angustia, o sea, penalizar si te causa angustia, encima con lo difícil que es angustiar a un progre, te pueden meter a la cárcel. Personal como a los pacientes de las clínicas de auto si dicha actividad se hace dentro de la zona de acceso segura, la cual abarca desde la misma clínica hasta 200 metros alrededor de esta. No, es que es tan estúpido que es brillante. O sea, como no se los aguantan, como son... Pero se cansan de censurar. Vieron que, oh no, es que la iglesia católica, que eran muy malos, que obligaban a la gente, que los metían en las cárceles. Son igualitos, pero son igualitos. Incluso si la actividad se lleva a cabo dentro de la privacidad de un hogar. Y para que les quede muy claro, los residentes de Edimburgo recibieron cartas advirtiendo lo siguiente: las actividades que se hagan en un lugar privado como una casa, que estén dentro del área de las instalaciones protegidas, podrían ser un delito si pueden verse u oírse dentro de la zona. Y si se... Esto literalmente pasó en la Biblia. Si leen ustedes el libro de Daniel, no sé si escucharon la historia de Daniel en el foso de los leones. Que lo metieron en foso de leones, ¿por qué? Porque se emitió un edicto en el cual si no se oraba específicamente al rey Nabucodonosor, entonces, bueno, se los metía ahí en prisión. Y lo que hacía Daniel todos los días, el profeta Daniel, era que salía mañana, tarde y noche a orar, ¿sí? Pero cuando se emitió ese edicto, no es que él se encerró en su casa, ¿no? Él siempre salía al balcón y lo siguió haciendo, ¿ok? Es como que su fe lo llevó a eso. Hay otros que por su fe, por ahí es como que dicen, bueno, hay que huir, por ejemplo, ¿no? También es válido, pero en su caso Daniel como que dijo, vamos a los bifes. Lo hizo, lo metieron al foso de los leones y según la historia, no le hicieron nada a los leones. Cuestión. Esto es peor, o sea, porque encima, ¿cuál es el motivo detrás de eso? Porque ni siquiera es que vos tenés acá un rey ególatra que quiere que lo adoren solamente a él o cosas así. No, no, no. El motivo es que le puedes causar angustia a un progre. Prefiero pelear contra un rey antes que contra un progre, pero bueno. Ahí va. Dentro del área de las instalaciones protegidas podrían ser un delito si pueden verse u oírse dentro de la zona y si se realizan de manera intencional o imprudente. ¿Pero de qué tipo de actividades están hablando estas personas? Pues amigos, el gobierno de Escocia hizo una lista con estas actividades prohibidas, en las que incluyeron las siguientes: las predicaciones religiosas y las vigilias silenciosas. Predicación religiosa, bueno, te entiendo que no quieran que se le escuche predicando a alguien. Hasta eso te lo pueden tener, ciertos censura. Hasta en China, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? ¿Viste? Del culto no se puede mandar así. Por más ridículo que esto suene, cualquier ofensa a esta nueva ley podría terminar en arresto y en multas que van desde los 10,000 euros en adelante. Ahora, para que te des una idea... Así sea $1 de multa, ¿me entendés? Está mal. Si eres alguien que no está de acuerdo con el aborto y vive cerca de una de estas clínicas, cualquier conversación en tu hogar sobre este tema o incluso una oración por los bebés o las madres podría interpretarse como un acto criminal si una persona que pasaba por ahí y te escuchó dice que le causó angustia. Mira lo que son. Y gente, evidentemente esto es sumamente extremo. La pregunta es, ¿por qué será tan grande la obsesión por proteger el aborto y a las personas que están a favor de este? De acuerdo a Michael Robinson, director ejecutivo de la Sociedad para Protección de los Niños No Nacidos, esto podría criminalizar incluso el hecho de que la gente tenga algún texto religioso que hable sobre la protección o el valor de las vidas en las fachadas de sus casas. Esto quiere decir que si alguien tiene incluso un versículo en la entrada de su casa, podría estar cometiendo un delito. Y por eso... Está ocurriendo, señores. Va a suceder otra vez. Ya estamos, o sea, tiempos del fin. Esto va a explotar. La gente tiene miedo y amigos, no los culpo por tenerlo. Yo vi que en Canadá hacen esto de la angustia, dice. Uno que repartía folletos invitando a su iglesia en la vereda de la iglesia, un arcoíris le llamó a la policía para que deje de hacerlo porque causaba angustia y le hacía daño emocional. Encima de su propia iglesia. Hermano, se pasan ya. Y esto también lo hacen a propósito.
van a cambiar el péndulo para el otro lado. O sea, acuérdense ustedes, después todo esto lo hacen a propósito, porque después va a salir el papado, ¿sí? Que es el que está detrás de todo esto, para después decir, nosotros somos el referente moral del mundo y vamos a cambiar todo esto, pero ¿hacia dónde? Hacia ahí, bien dicho, si en este caso bien utilizada la palabra, extrema derecha, que es lo opuesto, ¿ok? En ese caso, control total del pensamiento, ¿sí? Y lo van a llevar para ese otro lado y va a ser, bueno, ya está, todo religión sí o sí, pero impuesto, y al final es lo mismo, ¿está bien? El tema es que no va a haber libertad, ni para un lado ni para el otro. Dentro de estas zonas seguras, dijo que le sorprendió enterarse de lo que estaba sucediendo y explicó diciendo, como cristiana rezo todo el tiempo, pensar que esto ahora podría ser un delito penal, incluso en la privacidad de mi propia casa, es realmente increíble. Pero claro, pobrecitas las personas que tienen programado su aborto, hay que hacer todo lo posible para que estén cómodas. Según un portavoz del gobierno escocés, las zonas de acceso seguro están diseñadas para salvaguardar el derecho de la mujer a acceder a la atención. Mira lo que son, chan. Ahí la ves de fondo inclusive. Y fíjense ustedes que acá en Latinoamérica o en algunos lugares decentes estamos como discutiendo la locura que es quitar una vida. Ahí ya, eso ya como que ni les importa, ya están a otro nivel de estupidez. O sea, ahí ya llegan al punto de que no, ni siquiera hacer que sienta angustia a la madre. Como, sanitaria, pero para no la madre, la asesina, perdón. empezar, date cuenta cómo ahora estos Creo que estamos ya en los tiempos de Noé, sí. No, todavía no tanto. Aún quedan algunas personas buenas, ese es el tema. Pero el tema es que es todo tan manipulable porque en aquel tiempo llevaba años o décadas o siglos, ¿sí? El que se pueda cambiar la sociedad. En cambio, hoy en día te hacen así, ¡puf! Se ponen de acuerdo todos los medios, todos los influencers, todo, y la gente es tan manipulable que ese es el problema. Antes por ahí tenían un poco más de criterio. Para salvaguardar el derecho de la mujer a acceder a la vida. En verdad no tienen vergüenza. Además, esta nueva ley podría criminalizar la oración simplemente si le llega a incomodar a alguien más. Y esto ya es una realidad, porque ya han estado arrestando a personas en otras partes del mundo en donde establecieron estas zonas seguras. Y me hace mucha gracia que son los mismos países que no, ahí sí podés rezar a Alá, ¿viste? Te podés poner ahí a las 5 de la mañana, todo eso, sino a los musulmanes sí vengan a nuestro país, pero los cristianos... Imagínate, no los arrestaron por insultar a las personas que van a las clínicas, ni por agredir a los médicos que practican los abortos, y tampoco fue por impedirles el paso a las personas a la clínica, simplemente fue por hacer oraciones, y ni siquiera en voz alta. El único crimen de estas personas fue orar. Ahí te das cuenta contra quién están peleando ellos, en verdad. Contra Dios. Eso es lo que a ellos les molesta. Intentar acallar como puedan constantemente su conciencia. En su mente cerca de una clínica. Amigos, es más que claro que este virus ideológico se está extendiendo rápidamente y pretende robar la voz y los derechos de aquellos que se oponen y hace esclavos a aquellos que logra manipular. Entre los afectados de estas nuevas leyes está Isabel Vaughan Spruce, a quien arrestaron en noviembre del 2022 en Inglaterra por orar en silencio afuera de una clínica. Y caen los policías. ¿Cómo les da la cara a los policías esto? Ahí te das cuenta, los policías no están para defender a la ciudadanía, están para hacer cumplir la ley que imponen los políticos, que se ven obligados a imponer esas leyes también para ganar votos, porque la democracia es una mierda. ¿Por qué? Porque está no apoyada por la mayoría, sino por los que hagan más ruido. Afortunadamente para ella, el caso en su contra no procedió y la policía tuvo que emitir una disculpa y una compensación de $13,000. Sin embargo, Adam Smith Connor no tuvo la misma suerte que esta mujer. Adam se encontraba detrás de un árbol a 50 metros de una clínica de abortos cuando se le acercó Catherine Brookfield, una oficial del ayuntamiento que vio que Adam llevaba unos minutos en silencio, con la cabeza inclinada y las manos juntas. En un video tomado por él mismo, se le escucha explicando que está ahí rezando por su hijo fallecido. Y es que según las declaraciones de Adam, él sigue atormentado por la decisión de abortar a su hijo. Fíjense lo que son estas. Hace 24 años. Por eso se encontraba ahí orando en silencio, sin molestar a nadie ni acercarse a ninguna persona. Pero para la oficial Catherine Brookfield, él estaba ahí para mostrar su desaprobación hacia el trabajo de la clínica y por eso se tenía que ir del lugar. Smith Connor no se quiso ir y le respondió: ¿me está diciendo que la oración en silencio está prohibida en esta área? Estoy rezando en mi mente sin acercarme a nadie. Tengo el derecho a orar en silencio por mi hijo fallecido. Es un En este país ya no. En ese país ya no. Gente, si lo piensas, pareciera que estamos viviendo lo que describió Orwell en su libro 1984, en donde incluso los pensamientos en contra del sistema eran considerados crímenes. Y es cámaras por todos lados. De hecho, Reino Unido, bueno, Inglaterra en particular, Londres y demás. Londres es la ciudad más controlada del mundo, o sea, más vigilada del planeta. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una oración en la mente sea tan ofensiva que merezca el arresto de una persona? Pero no, es por tu seguridad. La Amigos, típica. me pregunto, Por tu seguridad, si te controlan, te meten el dedo en el culo. ¿por qué no protegen a las seguridad. personas que se sienten incómodas con las marchas LGBT en donde exponen todo tipo de comportamientos sexuales desviados en frente de muchos niños? ¿Qué hay de Es a propósito. Cuando algo es tan estúpido que es muy obvio, es porque es a propósito. Si en el fondo de tu corazón te está gustando este video y querés apoyar mi trabajo, ya sabes, compra mis cursos, suscríbete a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones. Ahora sí, continuemos. los miles de padres incómodos porque las escuelas están llevando a drag queens a leerle libros a sus niños pequeños de preescolar? ¿Qué hay de las mujeres incómodas porque un hombre que
dice ser mujer se mete a sus espacios privados y hasta roba sus reconocimientos? ¿Qué hay de todas esas personas que viven cerca de una clínica de abortos y que se sienten incómodas sabiendo que todos los días hay vidas siendo destruidas tan cerca de su hogar? Gente, ¿cómo es posible que estas acciones tan públicas son protegidas e incluso aplaudidas y un hombre que reza en su mente por su hijo que murió hace 24 años es el Y ni siquiera lo hacen en voz alta ni gritando. O sea. criminal de este mundo? Cada vez estoy más convencido de que hay una gente empeñada en destruir todo aquello que de una manera u otra se opone a su manera de pensar. Y esto lo podemos comprobar muy fácil si nos vamos a lo que la misma ONU publicó en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 10 comprobado. Sí, la ONU, que los mismos consultores de la ONU y en la misma fundación, ¿quiénes fueron? Ocultistas, Muy de los más altos grados. fácil si nos vamos a lo que la misma O sea, literalmente en contra de Dios. O sea, ONU. se juntan porque, así como volviendo a... De nuevo, mira, fíjate, el libro de Daniel habla de una profecía de la estatua de Nabucodonosor, como es que en el tiempo del fin venían todos los imperios de la tierra, del mundo. Lo profetizó en ese momento, o sea, miles de años antes de que ocurrieran. Medo-Persia, Grecia, Roma, bueno, y demás. Y la cosa, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y después al final eran los dedos de los pies, que eran 10 reinos, que justamente son los reinos que después colonizaron toda Europa y nunca iban a estar unidos, porque iban a ser mezclados de hierro con barro. Y es lo mismo que ocurre, siempre quieren unir el mundo, siempre quiere haber un gobierno totalitario y no lo consiguen, ni siquiera en el tiempo del fin. ONU publicó en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 18 se menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y también la libertad de manifestar su religión o su Pero, y fíjense, la cláusula que le meten. creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Escuchen. El artículo 19 dice que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Teniendo esto en contexto, te preguntarás, ¿cómo es que hemos llegado a este extremo de penalizar los pensamientos? Pues después de que se describen todos estos derechos y libertades en la declaración, podemos encontrar la respuesta más adelante en el artículo 29, donde dice: estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Hay que cerrar el estadio. Los genios hacen esto. La gente no se va a poner a leer esto, ¿ok? No se va a poner a leer esto. Pero te la meten igual, te la meten igual. Ah, bueno, entonces solo tenemos derechos y libertades si a ellos les gusta y si va de acuerdo a sus propósitos. Si no, somos criminales. Y amigos, este es un gran problema porque uno de los propósitos de la ONU es promover el movimiento woke. Constantemente impulsan la agenda LGBT, la pornografía infantil, la pedofilia, el feminismo y el derecho al aborto. Y es más que Y a todos esos de la ONU y demás, o lo mismo que claro que la ONU también es todos los líderes europeos, no los eligieron. parte de la agenda globalista que pretende No fueron votados, no fueron aceptados. decir todo lo bueno de este mundo. Y lo que está sucediendo en Escocia e Inglaterra con estas zonas seguras es una clara evidencia de esto. Nada más date cuenta de esta incongruencia. Estas zonas seguras es en donde millones de vidas inocentes son arrancadas de Zonas seguras, o sea, y saben muy bien cómo utilizar el idioma, o sea, la dialecto. este mundo Como- cada año. Y a estos payasos les preocupa más una persona que está parada afuera en silencio. Gente, ¿cómo es posible que Zona segura, no le van a decir matadero, ¿viste? Señores, el punto con todo esto, sí, con todos estos videos es que no, es que desesperanza total. No, es seguir luchando, porque justamente por aquellas buenas personas que se ponen las pilas y que no se callan la boca, es que el mundo se sostiene todavía en pie. Si llegaste hasta acá, yo no digo nada, pero progre el que no se suscriba.